Buenas noches. Caramba, estamos un poquito afónicos, pero bueno, es el clima, ¿no?, que va de un lado para otro, y por supuesto es el fin de semana que ha estado bastante nutrido en todo. ¿Cómo están? Buenas noches, Perú, buenas noches, América, buenas noches a todo el mundo, aquí desde Lima, Perú, en Vamos por la Historia, con el amigo Henry Zapata. Bueno, el día de hoy tampoco podemos contar con la presencia de Carlito Muñoz, ya, ya iremos conversando sobre ese tema, pero Henry, buenas noches, programa número 40, llegamos al 40, señor. Buenas noches, Marco, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros seguidores, saludos a todos los que nos acompañan en este en vivo del lunes 20 de octubre del año 2025, un día de ingrata recordación para la historia decimonónica del Perú, por la firma de un tratado que puso fin a una nefasta guerra, y no por lo que hizo el ejército chileno en territorio peruano, sino por la forma como se llevó aquí esta guerra. Hablaremos en breve de eso. Programa 40, Marco, programa 40. Desde aquí un abrazo y nuestro saludo a Carlos Enrique Muñoz Cordero. Un abrazo, querido amigo. Cuenta siempre con nosotros, en las buenas y en las malas, siempre ahí Sí, ahí con estamos. Carlitos. A pesar de la vacilada que le damos. ¿No? Más Así allá de es. nuestras diferencias peloteras, porque como saben Ah, ustedes, cada uno es hincha de un equipo, de los tres grandes de esta parte del mundo, pero la amistad siempre sobre todo, por ¿no? supuesto, por supuesto. Por sobre todas las cosas. Bueno, hoy tenemos un programa polémico, Sí, sí, picante, sí, porque justo estamos en un escenario en el que muy parecido. el terruqueo y el caviarismo son los condimentos principales del discurso de los políticos, y vamos a hablar de un tema, y como le decía Marco en la previa, ¿no? No es que nos vayamos a meter a la línea ideológica, sino que le vamos a dar la mirada histórica y por ahí jugar un poco con la ucronía que pudo o no pudo ser, para que se entienda bien la situación que se presentó a principios del siglo XX. Hablaremos sobre la revolución bolchevique en este programa 40 de nuestra temporada Así 3 en es. Vamos por la Historia. Pero en el menú hay una entrada interesante, ¿no? Hay una entrada sustanciosa, Marco. Sí, ha habido pues muchas noticias, varias noticias que han ido aderezando la vida política, la vida social de nuestro país desde el miércoles pasado. Nosotros cerramos programa el día lunes pasado, eh, quizás anunciando o lanzando algunas hipótesis sobre lo que podía pasar o de lo que hubiera pasado el día miércoles 15, cosa que nos quedamos chicos quizás en lo que estábamos imaginando, puesto que las cosas se fueron eh, por la borda en las manifestaciones, en la represión policial, y como resultado, muchos heridos, varios policías heridos, varios manifestantes heridos también, y lamentablemente pues con un fallecido, pues, ¿no? Alguien que estuvo en las marchas, ¿no? Recibió, ahora se dice que de rebote, una bala de un suboficial que en su testimonio pues trató de defender su vida, puesto que era objeto de un ataque. Vi ayer el panorama, no sé si viste el mismo programa donde da su manifestación delante de las autoridades que lo rodeaban en el hospital donde está internado, y él asegura haber disparado hacia abajo, pues, ¿no? Y lo que le cae a este joven de 30 años, creo, me parece, creo que 32.
prendido, rapero él, pero de todas maneras, plegado a esta manifestación, es que la bala de rebote le cae a él en el tórax, ¿no? Y eso es lo que ocasiona la muerte de este personaje. Pero muy aparte de eso, Henry, se han visto escenas por ambas partes que se salieron, como dije hace un momento, de la borda, ¿no? Quizás yo soy muy crítico yo soy muy crítico de lo que ha logrado nuestra generación, que ha sido muy poco, que hemos lamentablemente contemplado sin acción las rabietas de una política que ha fracasado en 3 elecciones y que hemos dejado que tome el Congreso de la República como si fuera pues su granja, ¿no? Y a partir de ahí, en estos 15, 20 años, hacer del Perú lo que en estos momentos es, ¿no? Un país con inestabilidad política, un país donde el poder legislativo ha tomado el país, que impone presidentes, que saca presidentes y que lamentablemente está en deuda por el tema del crimen, por el tema de la corrupción, y eso es lo que critican los jóvenes de hoy, ¿no? Esta llamada generación Z, me doy cuenta que critica mucho la inacción que hemos tenido, esta generación que ya se está retirando, ¿no? A sus cuarteles de invierno, que quizás su mayor logro fue la marcha de los Cuatro Suyos y hacer terminar la dictadura de Fujimori, pero más adelante no se ha visto un movimiento de esa magnitud para cambiar el rumbo de este país, ¿no? Y ustedes lo explicaron muy bien, más bien mis felicitaciones a ti, a Carlos Palacios, que el día sábado lo explicaron de manera muy didáctica y y con mucha audiencia, ¿no? Que es lo que también se busca a través de YouTube, ¿no? Bueno, sí, tuvimos un programa ahí con Carlos Palacios, una secuencia que hemos bautizado como El Gordo y el Flaco. Irá por algunos sábados, lo que se sostenga, porque el peso del gordo es especial. Un saludo desde aquí para Carlos Palacios Ferrini, ¿no? Por esa chamba que estamos haciendo los días sábados. Y sí, mira, algo que eh, merece un punto de atención es lo que manifestó el nuevo alcalde de Lima, el señor Renzo Reyardo, que las cámaras de la Municipalidad de Lima detectaron dos anomalías ese día 15. Uno, que quisieron dañar las cámaras de algunos puntos estratégicos del centro de Lima, y él mismo lo dijo, de alguien que sabe exprofesamente dónde están ubicadas esas cámaras y la función que cumplen. Entonces yo dudo, así honestamente, yo dudo que estos muchachos que han salido a protestar el día 15 hayan tenido ese conocimiento, esa sapiencia. No estoy menospreciando su conocimiento, ¿ah? Ni su capacidad, sino que me refiero a estas cuestiones técnicas de manejo de cámaras, de ubicación, de disposición, para que hayan pensado en bloquear o deteriorar algunas de estas cámaras. Uno. Y dos, la denuncia que hizo Renzo Reyardo sobre el intento de cortar el sistema del fluido eléctrico del centro de Lima. Y esa ya es una cuestión mayor. O sea, que alguien o que algunas personas se hayan presentado con el afán de dejar sin fluido eléctrico, ya esa sí es una cuestión mayor. Ahí sí se tiene que investigar bien porque, no sé, huele raro, ¿ya? Huele muy raro. Esto huele a los 90, ¿ya? A la forma como se sembraba a las manifestaciones y cómo se asusaba a la violencia para que luego la reacción sea justificada.
Porque si un manifestante va tranquilo y protesta tranquilo, no hay forma que la policía le meta palo. Pero si ésta se desborda, la policía tiene facultad para agarrarlos a golpes, porque dice que está poniendo el orden. Y en este caso, el que se haya ido la electricidad a determinada hora en plena manifestación hubiese sido terrible, terrible. Afortunadamente no ocurrió, pero las cámaras de la Municipalidad de Lima registraron a personas que intentaron cortar ese cableado. Y eso sí hay que tener cuidado ahí. Y lo otro es lo que decías, Marco. La muerte de este joven de 32 años, de Eduardo Ruiz, el mismo 15 se denunció. Las redes sociales denunciaron. A la mañana del 16 se decía que no habían sido efectivos. Es más, una periodista que por enésima vez vuelve a patinar, la señora Leiva, señaló que no, pues no, era una tontería. Luego sale el ministro diciendo que ha sido un miembro de la fuerza policial, que él lo había asesinado y que ya estaba detenido. Luego salen el día viernes a decir que no había sido un asesinato, que había sido un disparo, que hizo 3 disparos, uno al piso, el que rebotó, 2 al aire, el que no se sabía quién le cayó, y 3, otro disparo cuando ya se estaba yendo. Pero el día sábado salen a decir, pese a estas versiones, que no se ha hecho el peritaje balístico, que no se ha hecho la prueba de absorción atómica y no se había hecho, eh, caramba, este estudio que se hace al cuerpo, la necropsia de ley. No se había hecho hasta el día sábado. Entonces ya esto deja mucho que desear y preocupa porque hay un fallecido y hay otra persona que ha quedado en estado vegetativo. Persona a la que le partieron el cráneo y está en estado vegetal. Y de esta persona no se dice nada, por cierto. Ahora, aquí han empezado a decirse y a desdecirse entre los distintos grupos, pero aquí hay una cuestión, como decía el sábado, ¿no? El tema está en que en este momento, este desborde de la población, este desborde de la generación Z, le puede jugar una mala pasada. Y por ello es que ahora se está convocando una marcha por la paz el día 25. ¿No? Esta marcha por la paz que busca contrarrestar y que, ojo, lo estamos anunciando hoy, lunes 20, en nuestro programa, se puede convertir más que en una marcha por la paz, en una provocación, porque ya lo hemos visto antes. Cuando sean, por ejemplo, cuando el colectivo que iba en pos del aborto y el no aborto, se cruzaron y empezaron a confrontarse, que eran grupos pequeños y generó problemas. El colectivo No te metas con mis hijos, igual. Salieron a marchar y se metieron en problemas. Pero esta vez las protestas son mayores. Y si se está convocando un colectivo para marchar por la paz, ¿qué le estás diciendo al otro? Le estás diciendo que es un revoltoso, que es un malcriado, que es un destructor. ¿Qué crees que va a hacer? Se va a Claro, atacar. así es, Y un así poco es. es eso, ¿no? Es que, es que las interpretaciones que se están dando a la marcha, de verdad que dejan mucho que desear, ¿no? Ahí yo hace un momento puse un tuit que Barraza me dijo, Marco, ¿estás seguro lo que estás poniendo, no? Pero si lo ven con detenimiento, sí están los dos bandos, ¿no? Uno que malinterpreta esta marcha y el otro, ¿no? Que trata de buscar las características de esta, ¿no? Pero lamentablemente desde hace mucho tiempo estamos en una polarización, Henry, que no solamente hay un grupo que puede utilizar los mecanismos democráticos, pues, ¿no? Y el que quiere utilizarlo no, está mal lo que estás haciendo, porque salir a protestar,
salir a manifestarse es un mecanismo democrático. Y si no lo saben, lean, investiguen. Ahora, la represión no es un mecanismo democrático, es un mecanismo de emergencia, ¿sí? Como si estuviéramos en un estado de emergencia, por supuesto. Pero lamentablemente, pues, no se ve con la misma perspectiva, con la misma perspectiva. Pero hay algo muy interesante que quiero rescatar de lo que escuché el día sábado y salió de Carlos Palacios, ¿no? Que con todo esto, el más perjudicado es la derecha peruana, ¿no? Esta derecha del exalcalde de Lima, esta derecha de Keiko Fujimori, a pesar de que hoy, ¿no? Hoy ha salido exenta de polvo y paja del tema del cóctel, pero sí, le doy la razón, le estoy dando la razón, porque va a haber un grupo muy fuerte de jóvenes que no se han dejado conquistar por el TikTok, ¿no? De estos políticos, que va a poner en las urnas, ¿no? Su voto en contra esta derecha, ¿no? Así es. Aprovecho para mandar saludos por acá. Se está poniendo simpático el chat por acá. Está, a ver, Tecolol, que ya se está haciendo caserito por acá. Buenas noches, dice Mados Nagahama, nuestro gran seguidor Mados Nagahama. Pablo Sabas, saludos para los chicos de la institución educativa Callao para el cuarto año de secundaria. Aquí está Pablito Sabas, el poeta, Ah, caramba. el cantor chalaco. Ay, ay, Ariel ay. también está por acá. Y debo comentarte que el canal me ha bloqueado el chat, Marco. ¿Perdón? Me ha bloqueado el chat el canal. Por alguna razón no me deja responderles. ¿Así? Estoy intentando acá y no me permite, padre. Caramba. En ¿Lo fin. veo? No, tú sí puedes. A mí me ha cerrado el canal. Algo he dicho seguramente. Me ha ¿Cuándo? bloqueado. Me ha bloqueado. El día sábado. Es probable. Es Es probable. probable. No te digo que la cosa está así, Es la ¿no? La sanción, cosa. bueno. Sí, Ya bueno. nos han castigado una vez, ¿te acuerdas? Cuando Sí, hablamos por sobre supuesto. esa, ya, Mano, un mencionaste mes nos han... sobre, Claro, eso, mencionaste ya. el nombre de un, ¿no? Y que al final, esa misma empresa fue un estado en Estados Unidos, para la redundancia, fue sentenciado por mentir. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Los perjudicados fuimos nosotros. En fin. Hay otra cosa, hay un bonito informe que salió ayer sobre los juicios de Vizcarra y Castillo, ¿no? Como dándole también una previa a lo que vas a, ya te veo con ganas de hablar de lo de Keiko Fujimori de hoy, ¿no? Que los juicios de Vizcarra, acuérdense que uno comenzó el año pasado, el de Vizcarra y el de Castillo, marzo de este año, y que para uno han pedido 18 años y para el otro no, 36 años han pedido. Imagínate, para Castillo 36 años, ¿no? Entonces, hay otros políticos que, bueno, en fin. Entonces, la sentencia se va a dictar en la primera quincena del mes de noviembre. Políticamente, si Vizcarra sale libre, tenemos un candidato fuerte para las elecciones del próximo año. Castillo no creo. Castillo lo que va a hacer es quizás retirarse si es que sale libre, ¿no? Apartarse de la vida política y quizás empezar de cero, ¿no? Porque en estos momentos está quemado políticamente, ¿no? ¿Sí? Así como la señora Dina Boluarte, ¿no? Y quizás ahora entiendo por qué Gerí desapareció una hora ese día antes de ser proclamado presidente de la De República, aceptar. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora entiendo por qué. Bueno, Ahora sí, campo y anchura, señor, para usted. Lo de hoy. en breve, ¿no? Porque son las 8:23, nos estamos comiendo los minutos Dale, acá del dale, dale. programa. Pero bueno, hoy la noticia del día, del mes y del año en realidad es el fallo que ha dado el Tribunal Constitucional respecto a la revisión que se pidió sobre el caso Cócteles que se venía llevando contra la señora Keiko Fujimori.
¿no? Han sido 10 años más o menos que se está llevando este proceso, ¿no? Y luego de 10 años se ha confirmado algo que ya se sabía, porque el tema por el que fue acusado el grupo de la señora Fujimori, ¿no? Esta agrupación política, por recibir dinero a través de estas actividades, en ese momento no estaban tipificadas como delito. En ese momento no estaban tipificadas. Cuando le abren el proceso a Keiko Fujimori, no estaban. Por lo tanto, pese a que, y eso lo ha explicado muy bien un amigo dentro del grupo que tenemos de Mucho Floro, un gran saludo para el maestro Rodolfo Salas, el abogado del pueblo. Saludos para el gran Rodolfo. Rodolfo, con términos jurídicos, que no vamos a repetir acá porque nos vamos a marear, ¿no? Explicaba algo que en términos sencillos es, si no estaba tipificado, pese a que moral, éticamente, estuvo mal, no es delito. Y si jurídicamente no es delito, no es pasible de sanción. Punto. Se acabó el debate. No estoy diciendo que la señora Fujimori sea inocente, ¿eh? Claro, eso es muy, Jurídicamente, muy distinto. jurídicamente, el juicio se va a caer. Ahora, Creo que recién en el 2017 se tipifica ese tipo de sanción, ¿verdad? claro, cuando ya le habían abierto el proceso Así es. e incorporan una carpeta, ¿no? Porque la jugada es aquí, te meto a prisión preventiva, después de la prisión preventiva, reiniciamos el juicio, o llevamos unos meses y encontramos alguna evidencia y reiniciamos el juicio. Esa es la jugada que hacen aquí en el Perú, ¿no? Y por eso que los juicios demoran tanto, porque encuentran una evidencia y no la pueden meter así nomás, entonces tienes que empezar nuevamente el proceso, incorporan esa carpeta y van avanzando, pero en el caso de el dinero que se lavó a través de estos cócteles que hacían, de las polladas y las actividades que hacían, en ese momento no era delito. Que recibió dinero, ni vuelta que darle. Es, Es más, ese no. en Historia de la Corrupción, Quirós señala eso, ¿no? Que hemos tenido gobiernos en los que la evidencia decía que eran corruptos, pero que judicialmente nunca fueron sentenciados. Ujú. O por falta de pruebas, o por desaparición de las evidencias, o por una interpretación equivocada de los magistrados, pero históricamente tenemos casos para contarlos. De los más recientes, el señor Alan García Pérez, que se quitó la vida, y en el Estado de Derecho peruano se señala que si el denunciado fallece, el juicio termina. O sea, no hay nada que denunciar. Y no es que se Claro, le haya declarado inocente, sino que se anula. En el caso de la señora Fujimori, no, esta es una navaja de doble filo, te diré, Marco. ¿Sabes por qué? Porque en este momento de tensión, primero que el Tribunal Constitucional no es en este momento pues un tribunal imparcial, no estamos frente a un tribunal, totalmente. no es un tribunal que diga, oh sí, han dado un fallo justo. No, no se va a ver así porque este tribunal ha tenido acciones muy vinculadas a la señora Fujimori. Entonces, hay una cuestión aquí de molestia. Y el que haya recibido este fallo, aunque no le está declarando inocente, el proceso se va a venir abajo. Y cuando eso ocurra, otra vez, este 20-22% de antifujimorismo que hay en el electorado peruano va a reaccionar de manera Así es. negativa. No van a ver bien esto. Es un arma de doble filo para ella. Que la limpia, sí, pero la está convirtiendo cada vez en un cadáver en política. Yo Un dudo de cadáver, que... un cadáver cadáver para la No, generación Z y para ese antifujimorismo. es que es darle carnecita a la molestia del Así es. electorado en este momento para que la despellejen, pero como a ella no le gusta, pues, Ujú. ¿no? Así es. Entonces resulta muy, muy complicada esta situación, pero sí se veía venir, ¿no? Más allá de la molestia, se veía venir
Es más, hace un momento, mientras estábamos empezando el programa, el señor Vela estaba dando una entrevista en una radio local y señalando que ellos van a continuar con el juicio porque esto va a traer cola. Esto va a traer cola. ¿Dónde está la cola? En Susana Villarán. ¿Dónde más Claro, está la es que ya se muestra Ollantumala? como antecedente, pues. Nadine Heredia. Va a traer cola. El mismo Humala, Esta interpretación va a traer cola. Así así que es. prepárense. Todos van a salir. Se va a quedar solito Toledo. No, Castillo, si acaso. Vas a ver, todos van a salir y Castillo se va a quedar solito. Acuérdate, hoy día le estoy diciendo, 20 de octubre. Parece que hubiera algo más, parece que hubiera algo más contra Castillo. Pero el que menos molesta es Toledo en este momento, así que nadie está reclamando por él, ¿no? Ah, no, no, Los chacanos ya desaparecieron. Pero bueno. así es. Bueno, una fecha importante, 20 de octubre, pero de 1883, se firmó el Tratado de Ancón, que se había negociado en Chorrillos. Bueno, le pusieron Tratado de Ancón porque empezaron las negociaciones allá, pues, ¿no? En el balneario de Claro, Ancón. Pero luego se vieron a Chorrillos y terminaron aquí en Lima. Este tratado puso fin a la guerra con Chile, una guerra nefasta, ¿no? Tratado en el que se consumó la pérdida definitiva de la provincia litoral de Tarapacá, desde el río Loa hasta el río Camarones, eh, la entrega provisional por 10 años de las provincias de Tacna y Arica y la indemnización por gastos de guerra de 10 millones de pesos del Estado peruano al Estado chileno. Una guerra que, como le decía hoy por la mañana a mis estudiantes de cuarto de secundaria, es particularmente dolorosa porque de esta guerra, de estas miserias, surgieron los primeros héroes peruanos. Y lo triste es que surgieron héroes en la derrota. El Perú sí, no pues, tiene héroes en la independencia, no tiene héroes en la guerra contra España, tiene héroes recién en la guerra con Chile. así Y es. son héroes de la derrota, pues, ¿no? Y eso en el imaginario nacional no se ha trabajado bien, ¿no? En el colectivo peruano, en el paradigma de heroicidad que tenemos, nos hemos acostumbrado a movernos en medio de esa derrota, ¿no? Y es un tema interesante para analizar, ¿no? Este paradigma que hay en el Perú sobre la heroicidad y sobre las victorias o derrotas que hemos tenido, pero esto lo trataremos en otro momento. Solo había que recordar esta fecha, 20 de octubre, que por la Sí, mañana nos hacía recordar, creo, Carlitos Muñoz, ¿no? así es. Así es, con un bonito tweet, creo que, o ¿cómo es? Estaba rememorando la fecha a través de una Sí, sí, publicación, Carlitos. sí, sí, más una Bueno, efeméride. vamos al tema que nos reúne el día de hoy. Es un tema, como tú dijiste, bastante polémico. Esto, ya en la previa ya estábamos inclusive no poniéndonos de acuerdo, porque 1917, para Rusia, de ese momento, es un año crucial donde va a terminar un tipo de régimen, se va a querer imponer otro régimen y al final de cuentas termina un régimen distinto. Lo digo porque el zarismo de los Romanov es una herencia de conciencia divina que va a caer ante esta revolución de febrero de los mencheviques, en plena Primera Guerra Mundial, y que luego, para octubre, ¿no? Esta mezcla de nacionalismo, liberalismo, terminará siendo objeto de un golpe de Estado por otro grupo que estaba especializado en el tema de la revolución, pues, en el tema, del cambio crucial, a lo cual Lenin, ¿no? Este personaje Ulyanov Lenin, ya tenía listo para Rusia. Hubieron circunstancias que se le dieron, que se le facilitaron, por supuesto, y eso lo vamos a desmembrar el día de hoy. Ahora, te pregunto, Henry,
vayamos a ese punto donde no encontramos una idea fija, y si pensáramos igual sería aburrido. ¿Ya Rusia estaba industrializada para 1917 o todavía? Claro, como te decía, yo mantengo mi postura ahí, Marco. Es un Ujú. sí, pero no. O sea, pese a que la revolución industrial ya se había globalizado, ¿no? Esta segunda revolución industrial ya había entrado con fuerza en Europa, Asia y América. Pese a ello, yo no me atrevería a decir que Rusia se había industrializado. Es más, hacíamos este juego crónico de qué hubiese pasado si el zar hacía fracasar a la revolución, bajo esta mirada de origen divino, de poder absoluto, ¿no? Porque el zarismo es un rezago del absolutismo en Asia y se mantiene con esas estructuras rancias y aristocráticas. Y la base de Rusia hasta ese momento es la población campesina y obrera. Esa es su base. No hay un afán por modernizar, por industrializar, sino por mantener esas estructuras para tener este soporte de poder. Entonces, yo no veo en el zar, en el corto plazo, esa posibilidad de expandirse, de, de industrializarse, de modernizar o de tecnificarse. No veo. Además que estaba al lado un personaje sumamente cuestionado como Rasputín, y este Rasputín no tiene pues estos afanes de modernización inmediata. Es más, el drama que tienen los rusos desde 1905 en adelante tiene que ver con eso, por el tema agrario. A esto Ujú. yo le añadiría un elemento que usualmente no se suele considerar en los enfoques históricos, que es el cambio climático, Marco. Es verdad. Al Gore, en el informe que hizo a principios de este siglo, en este documental que sacó como La Verdad Incómoda, Al Gore señala que la primera década, no, ya sería la segunda década, entre el 10 y el 20, la segunda década del siglo XX, hay un incremento de la temperatura global y empieza un efecto de calentamiento que va a generar desórdenes climáticos en el planeta y va a afectar los modos de producción. Los países agrícolas, como Rusia, o en el caso de América Latina, por ejemplo Perú, su producción agroindustrial, se van a ver afectados. Va a afectar la producción. Y esta producción en Rusia genera estos desórdenes. Por eso es que hay protestas y se van a ir incrementando. Y mira, coincide porque hay movimientos fuertes en México, recuerda 1910, Claro. ¿no? Esta guerra del 14 al 18, la Revolución Rusa, las protestas obreras en Perú y en América Latina entre el 5 y el 20, que son muy fuertes, y creo que si le metemos este carril de enfoque ambiental, veremos que sí hay una incidencia, no es determinante, ¿ah? Pero sí hay una incidencia para que las protestas sean mayores, ¿no? Igual, yo sí mantengo esta postura, Marco, pese a que me vas a chancar seguro ahora. No, 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 no. Lo que pasa es que, a ver, yo sí, puedo aportar un poquito de que ya vivía a plenitud, no de en todo Rusia, la segunda revolución industrial con dos ejemplos, ¿no? Como te dije en su momento, ya el ferrocarril transiberiano estaba ya en función. Y lo otro es que había una industria en una ciudad llamada Putilov de armamento. Y es aquí donde, es la fábrica, el punto industrial más grande que tiene Rusia en ese momento, pero a la vez el más abandonado. A eso, súmale, que las mujeres, acuérdate, son al no tener al esposo, porque el esposo está en la guerra, o
como obrero, son ellas las que van a tomar la dirección del hogar y las decisiones, la mujer rusa va a tomar las decisiones dentro de lo que es el contexto social. Y recordemos que también la mujer va a tomar parte de estas protestas contra el abandono del zar hacia las industrias, tanto del ferrocarril como el tema de la industria armamentista. Y, ojo, te doy toda la razón en el tema agrícola. ¿Por qué? Porque los 14 a 15 millones de soldados que tenía la Unión Soviética, perdón, que estoy hablando Rusia, ya me estoy adelantando, ¿ok? Más de la mitad eran campesinos que se van a dar media vuelta, ¿no? A estos cambios climáticos que tú dices que están maltratando sus tierras, hay que recuperarlas, ¿sí? Y que después, más adelante, esta primera revolución de febrero, ¿no? Va a ofrecer la famosa reforma agraria. Pero eso sí, para mí es una mezcla de los dos. El abandono que tiene esta segunda revolución en Rusia y, por supuesto, no este fracaso agrícola por el tema climático. Algo parecido a lo que sucedió en la Revolución Francesa, ¿no? También este cambio climático que se da y que malogra pues el tema del trigo Claro, en el siglo XVIII de la Revolución Francesa, pues, ¿no? sí, sí. Pero a ver, vamos a Dale. aprovechar para mandar saludos a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, en este en vivo. Estamos hablando de la Revolución Bolchevique, programa 40 de esta temporada 3. Saludos para los chicos que nos están acompañando. Compartan por favor este contenido, compártanlo en sus redes, apóyennos con su like. Por aquí nos han dejado. ¿Dónde está el profe Muñoz? Dicen por acá. Ajá, Teco le está preguntando dónde está el profe Muñoz. Bueno, Carlitos Muñoz está atendiendo a su mamita en este momento. Envía sus saludos, envía sus cariños. Ojalá que puedan entrar de repente a la parte final del programa, pero desde aquí nuestro abrazo y nuestro cariño para el gran Carlos Muñoz. Quería comentar un detalle adicional que tiene que ver con la formación ideológica del personaje en cuestión, ¿no? De Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin, que no es el único, pero sí es la punta de lanza de la Revolución de Octubre, ¿no? Es el ideólogo que aparece en la palestra, porque no es el único, ni es de repente el más fuerte de los ideólogos, pero aparece él, ¿no? Como todo político, él es el que va a dar la cara. Y hay una cuestión muy fuerte aquí, ¿no? Esta revolución que es el mascarón de proa del socialcomunismo a nivel global. Porque a nivel global, China todavía no. Así es. O sea, China recién está empezando sus pleitos. El 27 recién empiezan a aparecer con fuerza, ¿no? Los seguidores aparece Mao, ¿no? Los nacionalistas, el Partido Popular Chino, y después de la Segunda Guerra Mundial todavía. Cuba, mucho después todavía. Entonces, este es el primer componente que se va a encontrar, una especie de mascarón de proa, y va a ser la primera experiencia, va a ser el primer referente. Y es interesante para analizar porque está emergiendo una nueva potencia en el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Hay varios países que le van a entrar al pleito, a disputarse esta hegemonía, pero tras la caída del zarismo, la Rusia de entonces, convertida en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, empezará a crecer y ya para la Segunda Guerra Mundial ha equilibrado el poder. Entonces miren cómo un país, y no es que esté defendiendo el modelo económico ni ideológico, ojo con eso, pero miren cómo un país de mantener un sistema hasta 1917
Luego de este giro ideológico, inicia un proceso de ascenso y de disputa hegemónica global con otra potencia. Ahora, aquí no es parte del análisis, pero sí hay que presentarlo, ¿no? ¿A qué costo? Claro, O sea, ¿cuál así es. fue el costo de la población rusa? ¿A Ujú. qué costo se llevó a la URSS a hacer competencia global, a hacerle, como decimos en criollo, el pare a los norteamericanos en cuanto a tecnología, a desarrollo científico y hasta aeroespacial? Claro, porque el 57 ellos llegan primero al espacio a través de un satélite, ¿no? Es una cachetada a la soberbia norteamericana. Pero, a ver, es verdad lo que tú has dicho, Lenin sobresale, ¿no? Dentro de eso es ese mundo, dentro de ese mundo de los líderes rusos que ante la caída del zarismo empiezan a aparecer partidos políticos, ¿no? Está investigando, por ejemplo, este partido de Pavel Mulyukov, este partido constitucional, el partido social revolucionario de Víctor Chernov, ¿no? El partido menchevique, que hace un momento estábamos hablando de Kerensky, y, y este partido de los bolcheviques, ¿no? Que leía y siempre encontramos esta característica, ¿no? Que es un partido, sus miembros son revolucionarios profesionales, ¿de acuerdo? O sea, se dedican a eso, muy aparte de tener su profesión, se dedican a esto. Y encontré un librito muy bonito, muy interesante, que se llama Historia de la Revolución Rusa, y lo escribe León Trotsky. Y describe así permíteme, si me permite, por favor, leer, ¿no? Se lo Esta permito. parte donde describe a los bolcheviques. Dice, la afluencia de intelectuales al partido era muy escasa. Ojo con eso. El amplio sector de los llamados viejos bolcheviques, formado por los estudiantes que se habían adherido a la revolución de 1905, ¿no? En 1905 una primera revolución que fue lamentablemente reprimida con varias muertes. De 1905 se había convertido en una masa de ingenieros, médicos y funcionarios acomodados que mostraban sin cumplido al partido los contornos hostiles de su espalda. Ahora, en el mismo Petrogrado donde se van a dar todos los acontecimientos que en ese momento pues era la capital, no había dirigentes militantes, dice, con preparación política que pudieran explicar al pueblo lo que querían los bolcheviques. Este es el grito que parte de centenares de puntos recónditos y sobre todo del frente. En el campo hay grupos bolcheviques. Las relaciones postales están completamente desorganizadas, abandonadas a sí mismo. Las organizaciones locales acusan a menudo al Comité Central y no sin fundamento de no preocuparse de dirigir más que Petrogrado. Es decir, una descripción de lo que era en ese momento los bolcheviques. ¿Quién lo Claro, escribe? sí. León Trotsky, uno de los que llegó pues a presidir en algún momento Rusia, ¿no? Previo pues a la revolución de octubre, donde ahí va a estar pues a la cabeza Ulyanov. Claro, a ver, para redondear un poco lo que leía sobre Trotsky, del 5 al 17, el régimen zarista no se va a sostener bien y se va a ir debilitando. La guerra global del 14-18 termina por aniquilar cualquier posibilidad de mantenerse en el poder. Y esto porque la participación rusa en la guerra fue terrible, ¿no? Hay una desastrosa participación militar y se responsabiliza directamente al zar de este fracaso.
súmale a esto la crisis económica, la crisis social que mencionabas como causas de largo plazo o causas Ujú. estructurales, ¿no? Esta cuestión coyuntural de la guerra termina por minar las pocas posibilidades que tenía el zar en el poder. Cae en febrero, se establece un régimen temporal debido a esta incompetencia monárquica. No hay mayor respaldo a la monarquía, al zarismo. Cae este zarismo, y este zarismo con figuras como Rasputín, este Rasputín que esta película tiene, ¿no? Es todo un personaje, ¿no? Que erosionan más todavía la mellada imagen del zar. Ya cae y empieza un gobierno provisional. Este gobierno provisional, que no es otra cosa que una coalición compuesta por 7 moderados y seis Así es. socialistas, eh, dice acá la enciclopedia Salvat, de los que unos eran socialrevolucionarios y otros miembros del grupo menchevique, es decir, no todos Así eran es. mencheviques, No, es no, una no. coalición, Así es. ¿no? Pese a que la Liberales, revolución de obreros, demócratas, que claro, lo, pese a que es el- una movida menchevique, el ujú, gobierno de coalición es, como tú bien señalas, una suma, un conjunto, ¿no? que lo que busca, ojo, que no está muy lejos también Henry, de imponer en algún momento las ideas socialistas. Lo que pasa es que aquí, eh, primero dice que tiene que haber un proceso en el cual hay que hacer una democracia de Rusia y luego de hacer una democracia pasamos al tema socialista, ¿no? Pero por supuesto que comete un gran error, que es prometerle tierras, ¿no? Al pueblo ruso, ¿no? Es un pueblo en crisis, es un pueblo con hambre, es un pueblo que ha sido obligado a ir a la guerra, y es por eso que va a dar media vuelta, como dije hace un momento, y va a regresar pues a reclamar esa tierra. Y ahí se va contra la pared este gobierno provisional, ¿no? Claro, y el otro pecado que comete es que el pueblo no quería estar en la guerra. Para Claro, el año 17 estaban convencidos que la guerra no era para ellos. Pero esta coalición comete el hierro de mantener a Rusia en la guerra. Y al mantenerla en la guerra, al prolongar esta participación, la impopularidad llegó de inmediato, pues, ¿no? Por eso es que el caldo de cultivo fluyó más rápido aquí y terminó desestabilizando completamente a este régimen transitorio y le dio pie a los más radicales para que puedan saltar al poder, pues. claro, porque dicta también una ley de amnistía donde va a permitir el regreso pues de muchos políticos que han sido sacados del país, y entre ellos Trotsky y entre ellos también Lenin, ¿no? Y porque Alemania que ve su lado oriental, ¿no? De la guerra, lo ve a cuadritos con el ejército ruso, prefiere que haya pues un caos dentro de Rusia, y por eso financia la llegada pues de Lenin a Rusia. Y ahora estaba leyendo acá un datito simpático, ¿ah? Dale, En esta enciclopedia sobre Ucrania, claro, porque en esta coyuntura Ucrania pelea por su independencia. así es. Ucrania está buscando su independencia. Acuérdate que esa vez lo hicimos, la independencia de Ucrania, hicimos un programa, ¿no? Y es en ese contexto, porque Ucrania va a ser parte, ya cuando este, Lenin ya toma el poder, luego de octubre del 17, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, las naciones bálticas van a ser cedidas por ese tratado Brest-Litovsk, van a ser cedidas por Rusia a, ¿cómo se llama?, Alemania. Increíble, ¿no? Y dentro de ese contexto, dentro de ese tratado, una tercera parte de Ucrania va a ser cedida también, pues, a Alemania, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere Lenin es terminar la guerra para Rusia. No quiere más guerra para Rusia, quiere
centralizar el poder, quiere tener al ejército en Rusia para cualquier eventualidad y quiere consolidar su poder, pues, ¿no? Así es. A ver, por aquí tengo otro dato de Trotsky. Dice, fue un revolucionario que, al igual que Lenin, tuvo que exiliarse varias veces. Su carisma lo convirtió en un señalado dirigente. Dice, el estratega de la revolución, ¿no? Refiriéndose a Sí. Trotsky. Tras su regreso del exilio, en mayo de 1917, Lev Trotsky, teórico y uno de los hombres más destacados del partido menchevique, se incorporó en Petrogrado a la organización de la Internacional Socialdemócrata, que mantenía relaciones bastante estrechas con los bolcheviques. De hecho, Trotsky se reconcilió con sus antiguos oponentes y finalmente se afilió al partido de Lenin en julio de 1917. A partir de entonces se afirmó como uno de los principales estrategas del Comité Central, donde se codeaba con Kamenev, Zhivkov, Stalin, entre otros, convertido en presidente del Soviet en Petrogrado en septiembre, Así un es. mes Y a él, antes, un mes antes de la revolución. así es. Pero Trotsky organizó el Comité Militar Revolucionario. el El ejército rápido rojo. éxito de la revolución de octubre en esta ciudad se debió en gran parte a sus dotes como jefe militar. Y hay algunas versiones que no hablan directamente de que lo de octubre fue una revolución, ¿no? Sino un golpe de Estado, ¿no? Interesante la propuesta, ¿no? Puesto que ya la revolución ya había sacado al zar en febrero, ¿no? Ya lo había sacado. Y lo que se habla de Lenin es que fue un golpe de Estado para imponer, ¿no? Su régimen socialista. Pero este partido bolchevique, de verdad que muy interesante su propuesta, ¿no? Porque proponen la defensa de los intereses de las masas populares, ¿no? Como dije hace un momento, son revolucionarios profesionales, eh, se basan en el movimiento de las masas, ¿no? Guían al trabajador no solamente por estrategia, sino por la experiencia que tiene el trabajador en ese tema del abandono, en ese tema que te dije al comenzar, ¿no? Que no hay necesidad de guiarlos hacia dónde dirigen su preocupación, hacia cubrir sus necesidades. Entonces, eso es aprovechado por este partido bolchevique, ¿no? Por eso dice que no hay mucho que instruirlo, sino solamente hay que guiarlo, nada más, por su experiencia, por esa experiencia de quizás abandono en el tema salarial, en el tema de no tener que comer, de la manutención a sus hijos, el tema de las mujeres, ¿no? Que toman mucho, digamos, el liderazgo de de lo social en Rusia. Acuérdate que también fue un 8 de marzo, ¿no? Que hoy es el Día Internacional de la Mujer, donde la mujer rusa toma digamos, el liderazgo de estas revueltas. Qué Eso, curioso, joven, ¿no? Un sí, 8M. así es. Ya sé a qué te refieres. Y ¿cómo se llama? El tema del regreso de estos soldados campesinos rusos que ven en la guerra pues a un instrumento inservible, ¿no? Más bien ellos quieren regresar para cambiar la fisonomía de su nación. Claro, aquí me has dejado con la duda. A ver, Dale. la revolución fue revolución, de hecho. Pero golpe de Estado, a ver, hasta Atro- octubre Ujú. lo que hay Ya, ya. es un tránsito, ¿ya? Hasta octubre. Pero ¿sabes dónde puede estar lo que se considera golpe? Va a depender mucho de la perspectiva, ¿ya? Cuando en octubre toman el poder los bolcheviques y esta asamblea constituyente, el Soviet, quiere tomar el poder, o sea, quiere tomar el control de la revolución.
Y ahí entra Lenin, y Lenin no quiere entregar el poder. Por eso es que en noviembre disuelve al soviet, solo pone a gente de su entorno, bolcheviques, y empieza eh, esta era de gobierno con Lenin. Porque hasta ese momento, ni el soviet, ni un sector radical de los bolcheviques quería a Lenin como jefe único. No lo veían como jefe único. Entonces, Acuérdate de esa hasta frase, las dos ¿no? cosas, ¿no? Todo el poder para los soviets. Y recordemos que había una Duma. Recordemos que la Duma es digamos, el Congreso local de Petrogrado, y el soviet se impone ante la Duma y la hace a un lado. Es ahí donde, bueno, a su momento dijimos que Trotsky es el que va a presidir este soviet de Petrogrado, ¿no? Y es donde para octubre ya, entre septiembre y octubre, es donde ya a la voz de Lenin, acuérdate de esa frase, ¿no? La historia no nos perdonará si no tomamos el poder ahora, ¿no? Y es ahí donde radica el tema del golpe de Estado, ¿no? Claro, entendiéndolo de esa figura, entonces Castillo también dio un golpe de Estado. Pero bueno, yo acá tengo otra figura. El hombre clave de Pero, este año pero, ojo, 17. ojo, yendo a Castillo, yo te mandé una publicación donde hay un ¡Qué testimonio. brutal! ¡Qué brutal! Dime Podríamos hacer tú, una chiquita en otro momento, Marco, ¿ah? Para dime presentar tú, ese documento. y Porque es no está hablando brutal. cualquiera, No, y no no, está no, hablando no. cualquiera. Bueno, ya comentaremos después. Dale. Bueno, para nuestros seguidores, hay toda una teoría que se trae abajo el golpe de Estado de Castillo, el supuesto golpe de Estado de Castillo, con pruebas de testimonio militar que señalan que a Castillo lo utilizaron. Así es. Y testimonio que está registrado. No es cualquier cosa. Por eso es que estamos con esta teoría de fácil que sueltan a Castillo y ahí sí que se va a armar, ¿ah? Sí que No, se va a armar. pero como te digo, no lo veo yo a Castillo postulando otra No, vez, no, ni no, no. O enviando. sea, no me No. refiero a que vaya a postular, sino que va a agitar el Ah, eso sí, escenario. va a Ahora, te agitar decía, hay un el, hombre clave el del gallinero. 17, que es Alexander Kerensky, diputado del Partido Social Revolucionario del año 12 y que participa acá. Dice, vicepresidente del Soviet de Petrogrado, que estabas mencionando justamente, en febrero Claro. fue también nombrado ministro de Justicia y posteriormente ministro de Guerra. De este modo se convirtió en el nexo entre ambos poderes. En Ujú. julio fue elevado a primer ministro, contó a la vez con los intelectuales a los que consideraba de la élite política y con los socialistas. Su política estuvo marcada por una gran ambigüedad que hizo patente durante el intento de golpe de Estado del Kornilov, acción que había apoyado para acabar condenándola más tarde. Kerensky, siempre oscilante entre la izquierda y la derecha, nunca llegó a tener una línea política clara. Sus titubeos eran los típicos de un intelectual sin experiencia de poder, Así como era es. el caso del mayor parte de liberales nacidos de la Revolución de Febrero. Tras emigrar primero a Francia y más tarde a Estados Unidos, intentó justificar su política en varias obras. Y esto nos dibuja un poco el escenario, ¿no? Cómo es que de un régimen monárquico conservador transitaron a un sistema moderado eh, que buscaba un punto de equilibrio, pero el malestar, ¿no? El desenfado de la población, el fracaso en la guerra, la crisis económica, hizo que se arrastre hacia una respuesta más violenta. Y esta es una lección importante para la historia. Cada vez que no se atiende este escenario, que es el malestar social, este se convierte en un caldo de cultivo Caldo de para cultivo. que cualquier idea radical cale rápido. Cuando hay malestar social, cuando hay protestas sociales y no se atienden debidamente, estas se convierten en un caldo de cultivo. Y es lo que pasó, ¿no? Este malestar hizo que se tome de manera radical
y dentro de esta toma radical, uno más radical todavía, termine disolviendo a todos para que se quede con el poder. Así Y es. establece un nuevo régimen, ¿no? Y como lo decíamos a medio programa, se convirtió en el primer estado socialcomunista del planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia. Y que empezó un proceso, pues, ¿no? Empieza un proceso que va lamentablemente eh, para muchos, ¿no? Va a haber el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que va a heredar Lenin tras su muerte al siguiente líder que él mismo lo va a escoger, que va a ser pues Joseph Stalin. Stalin, Joseph Stalin, ¿no? Y que, a ver, tengo una duda, no sé si la checa, esta policía, este grupo paramilitar que va a actuar como, es un grupo terrible, que va a cortar la vida de mucha gente, no sé si la crea Trotsky o la crea Lenin o Stalin. Ahí está mi duda. Para el dato, a ver. Lo buscamos, lo buscamos. Interesante. Puesto, vuelvo a repetir, no es que ya Lenin toma el poder y ahí termina todo, ¿no? Va a dar un giro, ¿no? Hacia el socialismo totalmente, ¿no? Rechaza, ya dijimos que rechaza la guerra, porque para él, para Lenin, la guerra es imperialista, ¿no? Y él sí quiere hacer una guerra, pero una guerra socialista. Entonces, es por eso que rechaza la guerra Lenin. Y firma este tratado, consolida las fronteras rusas y va a transformar a su país, ¿no?, en un grupo de repúblicas socialistas soviéticas. Claro, ahora, ¿qué pudo haber hecho que Lenin acelere esta firma del Tratado de Brest-Litovsk para pactar con las potencias centrales y cediendo territorio, ¿no? Que pertenecían al Imperio Ruso, ¿no? Pero va a ceder territorio que ya estaba mencionando, ¿no? Lo lleve a esta decisión. Y es que Francia e Inglaterra no estaban viendo con buenos ojos cómo se había movido este escenario revolucionario, distinto al modelo capitalista, al modelo industrializado que tenían estos países. Entonces, esto hace que Inglaterra o los políticos ingleses y franceses entren en negociaciones en el escenario ruso para ver la posibilidad de bloquear o aislar estos focos radicales. Y no lo consiguieron. La Revolución de Octubre es un mazazo también a aquellos políticos que desde afuera intentaron meter mano en el orden político ruso. Y probablemente esto haya hecho que Lenin, las otras razones son económica y social, pero aquí a nivel político internacional, otra razón para que haya decidido la firma de este tratado de Brest-Litovsk es que se dio cuenta que, o sea, no había forma que Inglaterra y Francia le digan, oye, tranquilo, que te vamos a dar una mano a nosotros y vamos a ir a apoyarte. En ese momento, ¿no? Y eso lo llevó a firmar. Es casi la misma escena del 39, cuando Joseph Stalin y Hitler terminan acordando, ¿no?, la partición territorial de De Polonia. Polonia, porque ya en ese momento la URSS entiende que no había forma que la Sociedad de Naciones, la Liga de las Naciones, la Liga de la Justicia, ¿no?, de los superamigos, de ahí salen los superamigos, ¿no?, Sí, la bueno. Liga de las Naciones no haya visto a la URSS como un elemento más de este componente, ¿no? Nunca lo consideraron, entonces no se iba a arriesgar pues a que lo revienten. Y lo mismo pasa el 17, ¿no? El 17 también, frente a este temor de las potencias centrales, Lenin prefiere arreglarse el problema ahí, cede un poco de territorio y se entretiene con lo que estaba pasando al interior. Ahora, mucho se critica hoy, ¿no? Y creo que se malinterpreta el tema y me gustaría que me ayudes en esta idea, Henry,
de que el socialismo, el comunismo le va a quitar al que tiene para darle al que no tiene, al vago, ¿no? Y es una idea muy, muy equivocada, pienso yo. Para mí es una idea muy equivocada, pero tiene un punto de partida que va a ser este colectivización de la agricultura, ¿no? Donde sí, pues, de cierta forma, no hay que repartir las tierras para las personas que necesitan. No es que le vamos a quitar, sino hay que repartirlas, ¿no? Porque hay una necesidad de trabajo, de alimentación, y no les vamos a regalar la comida en un tupper. No, les vamos a enseñar, ¿no? A que a través de esta colectivización tú vas a trabajar la tierra, tú vas a trabajar en la industria agrícola, ¿no? No sé si tú tienes una idea sobre ese punto de partida de esta colectivización de la agricultura, donde los kulaks van a ser pues estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decir? Los va a girar en torno a ellos, ¿no? Este tema de la colectivización. A ver, haciendo un parangón con la reforma agraria que hizo Velasco Alvarado, ¿no? Hay una expropiación de tierras y distribución entre los campesinos que estaban organizados en CAPS y en SAI, ¿no? En cooperativas Uh -huh. agrarias y en sociedades agrícolas. Algo similar hagan con la Revolución Rusa, ¿ya? Llegan los bolcheviques, entra Lenin, luego viene Stalin, y con Stalin es donde se mete con más fuerza Uh -huh. esta repartición de tierras, esta expropiación primero, y luego repartición. Pero hay una cuestión clara aquí, ¿no? En la Revolución Rusa, el Estado tiene el control de estas tierras. Hay una colectivización, pero es el Estado quien controla. Entonces, en el extremo de la interpretación yo puedo decir que se trató de un capitalismo de Estado, porque es el Estado el que maneja, es el Estado el que controla. Y aquí ya hubo una lección, ¿eh? Estos planes quinquenales fracasaron. Sí. Este afán de Joseph Stalin por empoderar al campesino fracasaron por varias razones. La tecnificación, ¿no? La preparación, el paradigma del campesino ruso no iba a cambiar en 5 o 10 años. Faltó preparación también ideológica y no ideológica comunista, sino ideológica en lo que él estaba buscando, que era industrializar. Y por eso es que mi observación a tu teoría, ¿no? Eh, no lo consiguió. Hay un fracaso ahí. Eh, y lo otro es que en este afán por repartir tierras, eh, produjo un efecto muy parecido al de Velasco tiempo después, ¿no? El empobrecimiento del campesino, las hambrunas, La que, migración. claro, que generaron en una fuga de mano de obra, ¿no? El abandono del campo, el traslado hacia las ciudades, y por eso es que el gobierno tiene que implementar otras medidas. Por ejemplo, con Stalin tenemos un estado policial muy fuerte, ¿no? Una represión fuerte. Pero, La checa, pues. ¿Mm? pero ahí creo que, sin ánimo de que me revienten en las redes por lo que voy a decir, eh, eh, el famoso socialcomunismo ruso no es otra cosa que un capitalismo de Estado. Así es. Aquí lo que yo veo es que se ha estigmatizado tanto este modelo porque entró en competencia con un modelo que es predominante, pues, ¿no? Que es el El capitalismo, capitalismo. ¿no? Que es capitalismo puro, capitalismo que tiene varias fases, capitalismo que tiene varias modalidades, y un modelo que buscaba ser distinto, pero que tenía formas mucho más radicales de ejercicio de poder. Por ejemplo, la concentración de poder, ¿no? El aislamiento, pero tiene formas muy parecidas en otros sistemas. Por ejemplo, el aparato burocrático, ¿no? El sistema de represión, la persecución, los sistemas de control. Hay componentes que se parecen. El único pecado creo que cometieron fue llamarse
socialistas decir que habían leído a Carlos Marx y a Friedrich Engels y que Mm, eran la fase superior del capital. Creo que si no decían eso, este, la historia no los hubiese juzgado de la forma como lo han hecho, ¿no? este, ahora, Marx tenía una idea, ¿no? De que la revolución que estaba buscando Marx tenía que darse en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Él muere antes del comienzo de 1900, pero hubiera aprobado este tipo de revolución en Rusia, no creo, ¿no? Marx. No creo, No, sí, porque no es lo que él escribió, pues. claro. No es lo que... A ver, El tema es que se basaron en él, pues. sin ofender a los puristas, ¿ya? Carlos Marx es como... eh, caramba, este escritor del hombre, el viaje a la luna. eh, Verne, es como Julio Verne. Es el Julio Verne de la ideología y de la política. ¿Ya? Escribió algo antes que pase. uh-huh, Y al escribir algo antes que pase, pues, quien haya tomado sus ideas iba a acercarse a las ideas, no las iba a ejecutar. Porque es la idealización que tuvo Carlos Marx. En su imaginario, en su constructo, pensó ese modelo. Pero de ahí a que haya sido funcional y aplicable era otra cosa, pues no. claro. ¿No? Por aquí, Candela Stream dice por acá, hola, profesor Candela, dice, millones murieron en hambrunas, especialmente en Ucrania, sí, justo estábamos comentando eso, Uh-huh. Candela. Y dice Europa, Estados Unidos y Europa Occidental. Y por aquí añade algo más. Candela dice, el ideal fue noble, pero el método fue violento y autoritario. Sobre Y todo cuando ya lo hereda Stalin, ¿no? Cuando ya lo recibe claro, Stalin, lo ejecuta, es terrible, terrible. La no, cantidad de muertos en la Unión Soviética ya instalada desde 1922 es terrible. Una así cantidad es. impresionante, ¿no? Y aparte de la cantidad de muertos, lo que dice Candela, ¿no? El método violentista y autoritario que se implementó, pero finalmente es el modelo que se implementa con esta revolución y definitivamente cambió la forma de ver la historia. Uh-huh. Cambió la forma de ver la historia. Porque Sí, en pues. ese momento, cuando triunfa esta revolución, se están viviendo los maravillosos años 20, ¿no? La década dorada de Estados Unidos, en donde el capitalismo está fungiendo de supremacía, ¿no? Está emergiendo y de Pero que repente el fracasará, 29, el 29 fracasa, ¿no? claro, se cae. Entonces, este modelo que implementa, que se implementa en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda y dice, mira, Claro. nosotros somos esa fase superior, nosotros somos lo que continúa. Hacia adentro estaba ocurriendo una barbaridad, pero como modelo político e ideológico estaba ahí. Y el otro modelito que aparece, que se va a hacer fuerte en la década del 30, ¿no? Es el fascismo, El fascismo. ¿no? Tanto Alemania como Italia, que cuestionan, pero que también bombardean a los socialistas y que dicen, no, este es el modelo. Y que se cayó Uh-huh. después de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Como ideología, como política, no sé si en el paradigma, porque como lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Hay movidas neonazis en Europa, ¿no? Lo Aún, comentaba, creo, aún, qué un terrible, ¿no? gobierno municipal alemán, creo, Uh-huh. comentabas eso hace un tiempo, que todavía se mantienen. Mira, hay mucho que Y, hablar acá, ¿ah? uf, y que lamentablemente, discúlpame, pero cuando yo escucho a una persona intolerante ante una opinión, sea buena o mala, es una opinión, esté de acuerdo o no, sigue siendo una opinión, y que de frente te adjetiva, ¿no? Lamentablemente, pues es una característica total de lo que es el fascismo, pues, ¿no? Claro, ahora, de repente estamos marcando la parte oscura de esta revolución, pero tiene otra cara.
No todo es malo, ni todo es bueno. ¿Qué otros componentes trae esta revolución? Lo primero es lo que mencionabas, ¿no? Este afán por alfabetizar. O sea, el afán por alfabetizar no es una movida capitalista, no es que Estados Unidos o Inglaterra se hayan preocupado por alfabetizar a su población. No, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la primera que lanza esta propuesta. Luego serán los chinos, Dentro de ese plan quinquenal, pues, ¿no? claro, ¿no? Ese es uno. Y luego, las movidas liberales que hoy tenemos no son liberales capitalistas. Son movidas liberales que nacen en este escenario. Lo mencionabas, por ejemplo, en el movimiento 8M, y con algo de sarcasmo cuando nos reíamos, porque es una movida que nace dentro de este escenario Claro. ruso Ujú. y que hoy lo ha adoptado el sector liberal. El tema del aborto, del También, divorcio, no son por movidas supuesto. liberales capitalistas, son movidas que aparecen en este escenario. Ujú. La igualdad de género, lo estabas mencionando, ¿no? El tema de la Claro. mujer y su participación, la igualdad de género nace en este escenario. Entonces, hay cosas que se pueden cuestionar, pero hay otras que son muy evidentes y que tienes que aceptarlas, pues no, porque son hechos concretos, son hechos tácitos. Y por acá ya mi hijo me está diciendo que ya es hora, ya es hora. Hechos históricos. Así es. Y lo que estamos haciendo es valorar estos acontecimientos, ¿no? Estos Nada hechos. más. Así es. Por Nada más. ejemplo, Pero ¿no? siempre, Los temas siempre que... laborales. Así es. Eso también iba a decir, ¿no? Los feriados por algo. Pero, sea bueno o malo o no, la democracia eh, está vigente, ¿verdad? En gran parte del mundo está vigente la democracia. Mal o bien, sigue siendo la que prevalece y la que hay que hacer prevalecer en el mundo, por si acaso. Es el mal menor en todo caso, ¿no? Por Es lo el que menos, menos... por lo menos nos deja manifestarnos, por lo menos nos deja tener este tipo de contacto con el público. Y hay Aunque, que, de cierta forma, hay que mantenerla en pie la democracia. aunque el Por, algoritmo me haya bloqueado el chat y no me deje comentar. hay normas, señor, hay normas. Voy a ver la grabación ya, por falta que me hayan bloqueado ya. ¿Qué habré dicho? Pero Tu bueno, canal, no, pero está todavía, se pueden ver videos, seguro una llamada de atención, ¿entiendes? por ahí me ha llegado un mensajito seguro. Pero bueno, Ya. 9:20, 9:21 ya, 9:21. Wow, hemos hablado una hora, porque acuérdate que me dijiste 23, estamos comenzando, mira, Sí, sí, hay cosas que han quedado todavía en el tintero, ¿no? Mirar un así poco es. más las consecuencias. Pero bueno, es un tema largo. Hemos querido darle esta mirada, esta panorámica, una mirada más fresca sobre esta revolución de octubre, a propósito de este mes de octubre, pero en 1917, con esta movida 17. bolchevique, ¿no? Desde aquí nuevamente nuestro afecto y nuestro respaldo emocional a Carlitos Muñoz y a nuestros Carlitos, seguidores. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por compartir este contenido, por dejarnos sus likes, por mandarnos sus corazoncitos. Y nada, gracias. en el menú ¿Qué tenemos? Sí, de la próxima semana ¿qué tenemos? tenemos algo simpático. Cuéntame. Déjame encontrarlo primero. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Yo tampoco lo encuentro. Aquí está, señor. Vamos recordando, bueno, el día sábado estuve en el segundo recorrido del Señor de los Milagros, ahí, bueno, en mis redes pueden verlo. El de acá sale el 28, pero el 26, ojo, el 26 está recorriendo el Callao. Atención, Henry, llega hasta el Callao por la Avenida La Marina, Después de ¿no? 22 años. Después de 22 años va a estar en el Callao el Señor de los Milagros. Atención, ahí estaremos seguro. Los chicos de Ángeles de Fátima
¿no? Ya se van a estar poniendo de acuerdo para poder estar ese día. Ajá, Bien. tenemos las verdades de Tomás Alva Edison. Así Sí, sí, es. sí, sí. Sobre Héroe todo o villano, en este tema inventor o... de la segunda revolución industrial. Justo, mira, ve, estábamos conversando hace un momento sobre este tema en Rusia. y que se haga la luz. Así es, señor. Listo. Amigo, Nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. chau. Chao. Mostrando uno de los trabajitos de mis alumnos. Nos vemos. Chao, chao. Por acá hay otro, por acá hay otro. Por acá hay otro. Nos vemos. David, Así es. Mira, los payares, payariforme. regreso. A ver, Nos vemos. Cuídense, cuídense. escena postcrédito, muestra. Ahí está. Listo. Gracias por venir.